Paco Umbral, que lleva la mano levantada hace un ratito. A mí me has dicho personalmente por teléfono, Mercedes, que yo venía aquí porque esta tarde se ha presentado mi libro La década roja A eso iba. en un local de Madrid y que se iba a hablar de mi libro. Estamos acabando el programa y de mi libro que está ahí sobre la mesa no se ha hablado ni se va a hablar para nada. Y por lo tanto yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo, porque para eso tengo mi columna y mi opinión diaria. De modo que si no se habla de mi libro, me levanto ahora mismo y me voy. ¿Qué querías decir de tu libro? ¿Cómo? ¿Qué querías decir de tu libro? Lo que tú me preguntes. No, yo es que iba a preguntarte, pero me has dejado tan impresionada de tu speech que no sé si me has dejado sin... Es que pasa el tiempo, sin se acaba el imaginación. tiempo, entra la publicidad, entran unos vídeos absurdos que todos hemos visto ya y no se habla de mi libro. Pues entonces, ¿a qué he venido yo aquí? Yo cuando voy a una televisión es que me pagan, porque yo no vengo a las televisiones como un paria, comprendes, gratuitamente. Si vengo es porque se va a hablar de un libro mío. Ahora te diriges otra vez a un estudiante. Iba a decir... Pero yo no soy un estudiante. Hace 50 años que dejé de ser estudiante. Ya, eso ¿Comprendes? ya lo vemos. Claro. No, iba a decir que en este libro que has escrito, efectivamente, La década roja, y que yo he empezado hablando de él al Me has principio prometido por del programa. teléfono que el tema, que me llamabas, porque el tema iba en torno a mi libro. Y aquí no pasa nada con mi libro. Entonces yo me voy, porque mi opinión la expreso todos los días en el periódico y para eso me pagan y ahí me desahogo y digo lo que pienso y me juego la vida y el porvenir. En ese caso, por ejemplo, últimamente te he notado en las... El que hagáis programas que os pagan muy bien la televisión y que os los llenemos gente que no cobramos un duro, supongo que es el caso de mi maestro Emilio Romero, ya está bien. O se habla de mi libro o me voy. Y se acabó. No esperaba que hicieras eso conmigo. Sí, claro. No esperaba. Yo hago estos De todas números, maneras, siempre. no esperaba, pero si quieres vete, ¿eh? Siempre, porque tú me has dicho por teléfono Pero es que yo te me iba- llamabas porque coincidía el tema con mi libro. ¿Sí? Y mi libro está ahí, pero de mi libro no se ha hablado para nada. Y esto se está acabando. Claro. Efectivamente... Y yo he abandonado a unas gentes que estaban conmigo, a unos amigos que estaban celebrando conmigo la publicación del libro, los he abandonado por venir aquí. Entonces esto es un engaño como toda la televisión, que es putrefacta, como dicen todos los días los columnistas de televisión. ¿Algo más? ¿O podemos hablar un poco del libro? Lo que tú quieras. Bien. Esto, los que no estuvieseis en España en el año 92 o no hubieseis nacido, pues no os sonará. Esto es real, ¿eh? No son unos cómicos, no es un sketch. Este señor es Francisco Umbral, un grandísimo escritor español ya fallecido, premio Príncipe de Asturias, premio Miguel Cervantes, digamos, una eminencia en el mundo de la literatura, de la poesía, de los ensayos. Y él fue ahí a hablar de su libro. ¿Cuánto nos gusta hablar de nuestro libro? ¿A que sí? ¿Cuánto nos gusta dar nuestra opinión, decir lo que yo pienso? No sé si te ha ocurrido alguna vez que estás en una conversación con alguien. A mí me ha ocurrido. Y estás hablando con alguien, hablando de algún tema, ¿no? Y entonces él está diciendo su opinión y tú realmente no le estás escuchando. Tú estás pensando en lo que vas a decir cuando él acabe, ¿vale? Y te das cuenta que a él le ocurre lo mismo. Y estáis los dos así, ¿no? En un intercambio, no hay conversación, hay simplemente exposiciones de lo que yo pienso, de lo que yo creo. ¿Está bien dar nuestra opinión? Claro que sí, claro que sí. Está bien exponer lo que pensamos. De hecho, es sano ser asertivo. ¿Sabéis lo que es la asertividad? La asertividad es tener la capacidad de expresar y defender lo que uno piensa sin agresividad y con humildad. Y eso es buenísimo y eso es sano. Pero fíjate, hoy estamos en una iglesia, somos una iglesia. Yo soy un predicador cristiano y esta mañana no vengo a hablar de mi libro. No vengo a hablar de mi vida, ni ninguno de vosotros venís a escuchar hablar de eso, ¿a qué no? Hoy vengo a hablar del libro de Dios. Y precisamente es en ese libro, ya desde sus primeras páginas, nos advierte de algo muy antiguo y que quizás hoy, por cómo se está desarrollando nuestra sociedad y nuestro mundo, es aún más actual. ¿Y sabéis qué es? El orgullo. Ahí en Francisco Umbral algo de orgullo se entreveía. Algo de razón tenía el hombre también. Había sido llevado con cierto engaño, ¿no? El orgullo.
Mira, en el texto que quiero compartir con vosotros hoy, Pablo habla de una comunidad cristiana en la que hay diversidad de personas, hay diversidad de dones, de servicios. Y fijaros lo que les dice. Vamos a ver, chicos, es ponerme aquí el PowerPoint y vamos a ver si me funciona bien esto. ¿Entendido? ¿No? ¿He sido yo el que lo he pasado? Vale, perfecto. A ver. A esperar, che. Estoy tirando para atrás, ¿verdad? Esto siempre me pasa lo mismo. Vale. Esto es lo que nos dice ese versículo. Tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Cuando podáis, equipo, ponerme aquí también la pantalla, ¿vale? No seáis sabios en vuestra propia opinión. Sabios. En la Biblia se habla mucho de la sabiduría. Se habla de la sabiduría humana y se contrapone con la verdadera sabiduría. Según la Biblia, la verdadera sabiduría es la sabiduría de Dios. Una sabiduría que Dios no se queda para sí, no se guarda para Él. Es una sabiduría que ofrece a los que le buscan y a los que le siguen. Y Pablo lo que dice aquí es que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Y yo no fuerzo el sentido bíblico si dijese que nunca puedo ser sabio en mi propia opinión. Nunca. Lo seré en tanto que conozca y en tanto que viva la opinión de Dios. Pregunta, hoy voy a lanzar muchas preguntas, ¿vale? Que me gustaría que se quedaran en vuestros corazones, que nos fuésemos planteando. ¿Me importa la opinión de Dios? ¿Me importa la opinión de Dios? ¿Te importa la opinión de Dios? Pues mira, si Dios es Dios, ¿vale? Y piensa en Dios. Si Dios es Dios, más me valdría que me importara su opinión. Si Dios es Dios, si Dios nos ha creado, si Dios es omnipotente, si Dios es omnisciente, si Dios todo lo sabe, si Dios está en todas partes, si Dios se ha revelado en su Hijo, lo que Él dice es lo que más nos tendría que importar en esta humanidad. Más que cualquier influencer, más que cualquier escritor, más que cualquier coach, más que cualquier predicador que habla de sus cosas, la opinión de Dios tendría que ser lo más importante. ¿Me sigues? Esto es algo de lógica humana. Y aquí llegamos al punto de decisión. Tomando esta imagen de la gran película Matrix, pastillita azul, pastilla roja. ¿Dios existe o Dios no existe? Y aunque nuestra razón humana nos lleva a pensar que es absolutamente ilógico, absolutamente improbable, imposible, que una obra de ingeniería tan avanzada como el mundo que vemos, incluidos a nosotros mismos, pueda existir o pueda venir de la nada y del azar, nuestra lógica nos lleva a pensar eso. El orgullo humano entra, ¿vale? Y ese orgullo humano que aparece ya descrito en los primeros capítulos de la Biblia, lleva a pensar a muchos que no hay Dios. Que no hay Dios. Ateísmo o teísmo. Orgullo o cristianismo. Y muchos escogen el orgullo humano, ¿vale? Vale, bien. Pero muchos otros no. Muchos de los que estamos aquí no hemos escogido ese camino. Somos creyentes, nos reconocemos como cristianos, como creyentes. Ahora, ¿la lucha contra el orgullo ha quedado vencida? En absoluto. En absoluto. Sí, Dios existe, pero puedo vivir como si no existiera. O para no ser tan duro, puedo vivir en base a mi opinión. Escojo lo que es bueno para mí, escojo lo que tengo que creer, lo que me interesa vivir, aplicar en mi vida, lo que no. Cojo una hoja de la Biblia. Sí, esto es muy bonito, esto me lo quedo, ¿vale? Y paso a otra. Uy, esta tal, esto de la fidelidad. No, esta la quito, ¿no? Y paso a otra. Y esto, esto de la honestidad. Bueno, esto tampoco. Esta la borro, la tacho, ¿no? Y no voy a arrancar páginas de la Biblia porque luego me crucificaríais. Oye, es un libro, eso se podría hacer, pero claro, vale un dinero y no vamos a... Pero lo hacemos, ¿eh? Si yo aquí me pusiese a romper páginas de la Biblia, y he predicado es que lo han hecho en exposiciones bíblicas, luego muchos me criticaríais. Pero lo hacemos con nuestras vidas y eso es mucho más criticable. Y me lo digo a mí, me lo digo a mí, por supuesto. Yo pienso, son expresiones que escuchamos muchísimo, pero
solemos escuchar eso de, bueno, ¿qué piensa Dios? ¿Me importa realmente lo que Dios piensa? Como ves, la lucha contra el orgullo no queda superada por creer en Dios. Eso es de cajón. Adán y Eva creían y conocían a Dios. Y el pecado de Adán y Eva fue querer ser como Dios. Quitar a Dios de su sitio, quitar a Dios de su trono, o por lo menos ponerse a la misma altura, ser como Dios, quitar su opinión, oye, mi voluntad es importante y yo quiero estar ahí, ¿vale? Quitamos a Dios de su trono y me pongo yo, y se pone la humanidad, y es un grandísimo relato con un contenido teológico brutal. Trata de ver esta historia con perspectiva. ¿No es algo totalmente ridículo y orgulloso lo que escenificaron Adán y Eva? ¿Querer ponerse en el nivel de Dios? ¿Sí o no? Absolutamente, absolutamente. Pero también es tremendamente realista con lo que somos los seres humanos y lo que hacemos y cómo vivimos, que continuamente queremos ponernos en el lugar de Dios y no asumir nuestra posición. Y fíjate, asumiendo nuestra posición las cosas cambian. Asumiendo nuestra posición es que empezamos a vivir en libertad, y es lo que vamos a ir viendo. Nunca vas a ser sabio. Nunca voy a ser sabio en mi propia opinión. Mira, y Pablo introduce este tema unos versículos antes, en Romanos capítulo 12. Vamos a ver solo dos versículos. Se me ha ido la pantalla ahí, chicos. ¿No va? Vale, ok. Mirad lo que dice. Dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio, vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. En el capítulo 12 de los Romanos, Pablo en esta carta empieza la parte práctica, la parte ética. Esto era muy habitual en Pablo. Empezaba exponiendo toda la parte de enseñanza doctrinal y luego empezaba la parte práctica, la parte ética. Habitual en los escritos de Pablo, pero habitual también en lo que era la predicación en sí de la primera iglesia, de la iglesia primitiva. Para los primeros cristianos, la proclamación del mensaje giraba en torno a dos bases. Jesús es Dios, Jesús es Señor y Salvador, y de ahí emana un estilo de vida. No era al revés, no se nos pedía un estilo de vida, no. De esa transformación radical y profunda de entender nuestra posición ante Dios surge una vida que se manifiesta en cómo vivimos, cómo nos relacionamos, etcétera, de esa salvación, de sentirnos aceptados por Dios. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que la buena vida es el resultado de la salvación y de entender nuestra posición ante Dios. Y nos ruega, dice aquí, que presentemos nuestros cuerpos, todo lo que somos. Ahí el somos, se está refiriendo a todo lo que somos como personas. Tenemos que presentarnos todos, no solo una parte. Fíjate, la religión es el intento del ser humano en lograr el favor de Dios. ¿Cómo? Por medio de prácticas. Y bueno, y a lo largo de la historia de la humanidad y de las religiones, pues hay muchísimas, ¿no? Desde caminar de rodillas, con las rodillas sangrando, penitencias, disciplinas, listas de lo que tengo que hacer, de lo que no tengo que hacer para llegar a Dios, 1000 cosas, 1000 intentos que son infructuosos, que no sirven para nada. Y Dios, fíjate, Dios no quiere nuestras 2 horas semanales de culto. Sí que las quiere, en un sentido. Pero no quiere solo nuestras 2 horas semanales de culto. No quiere nuestra visita a misa de vez en cuando. O que haga una oración rápida antes de cada comida. Dios quiere todo lo que somos. Dios quiere nuestro cuerpo. Dios te quiere a ti. Y Dios me quiere a mí. Y dice que nos demos en sacrificio. Y la palabra que aquí utiliza en el griego es la misma que se utiliza en todo el Nuevo Testamento cuando habla de los sacrificios judíos, de los sacrificios levíticos, de esos animales entregados, ¿no? Que se daba su vida. Se habla de ese tipo de sacrificio. Incluso cuando Pablo habla del sacrificio de Jesús utiliza esta misma palabra. Y me viene una imagen que muchos habréis escuchado muchas veces, aquello de quién se implica más en una tortilla de jamón, la gallina o el cerdo. ¿Quién se implica más? Bueno, tenemos a la gallina que aporta un huevo, aporta 2 o 3 y es la gallina caponata, y luego tenemos el cerdo que aporta. Aporta su vida, se aporta a sí mismo. Y la vida que propone el cristianismo bíblico es una vida entregada en todas sus áreas, ¿eh? El cristianismo de verdad. A ver, no lo hagamos más pequeño, ¿vale? El cristianismo es entregar la vida. Porque el cristianismo es Cristo y Él nos muestra el camino y Él se entrega.
Eso es. No es una fe en la que creo que me viene bien, ¿qué tal? ¿Qué área de mi vida no he entregado a Dios? ¿He entregado mi vida sexual a Dios? Sí, he dicho la palabra sexo aquí arriba. ¿He entregado mi vida sexual? ¿He entregado mi vida laboral? No, es que las cosas del trabajo... Él quiere tu vida laboral. ¿He entregado mi vida familiar, mis relaciones? ¿Has entregado tus capacidades? Las capacidades que Dios te da para servir, ahí donde te pone. En el servicio en la iglesia, en el servicio en el mundo, ¿las has entregado? Fíjate, dice que es un sacrificio vivo. Es un sacrificio vivo. No se trata de ideas, de pensamientos, ideas filosóficas, metafísicos. No se trata de cultos que son fabulosos. Y nos tenemos que reunir y juntarnos porque hay que aprovecharlo. Pablo lo expresó muy bien diciendo que para mí que el vivir es Cristo. Y dice también que es un sacrificio santo, apartado para Dios, pero no para apartarme del mundo, sino para que la buena vida, la que Dios nos propone, su voluntad, sea nuestra delicia, sea nuestro deseo, y la vivamos en medio de esta sociedad, que la necesita de ese mensaje y de esas vidas. Mira, Pablo acaba diciendo que eso es, perdonadme, que eso es nuestro culto racional. Y la palabra griega que ahí se traduce como racional es latreia, de ahí viene idolatría. Latreia es adorar, es servir. Y se refiere, por supuesto, al acto de adoración litúrgica, que es lo que, por ejemplo, estamos haciendo hoy, domingo, pero se refiere también a toda esa adoración, servicio, esa vida entregada a Dios en todas nuestras áreas de la vida. Es nuestro culto, es nuestra adoración, nuestro servicio racional. Y es muy bonita la palabra griega que se utiliza, que ¿sabéis cuál es? Es muy conocida, no tengo ni que traducirla. Es lógicos, es nuestro culto lógico. Es decir, si puedo llevar a ver algo a través del orgullo humano, con el que todos luchamos y con el que yo lucho, por supuesto, si logro entender mi posición ante Dios, que Dios está aquí y yo estoy aquí, mi posición ante ese Dios de amor que lo ha dado todo por mí, que no se ha guardado nada, ese Dios del que Jesús es su imagen visible, si entiendo cuál es mi posición ante Él, no hay nada mejor, no hay nada más lógico en este mundo que servirle y adorarle. Eso es lo que está diciendo Pablo. Querido, es lo lógico, es lo racional. ¿Entiendes quién es Dios y entiendes quién eres tú? Y Pablo continúa diciendo, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. En este mundo en el que estamos viviendo, estamos tentados a adaptarnos. Estamos llamados a adaptarnos a este mundo. La palabra mundo se puede traducir como siglo, época, era. Cada época tiene sus ideas, cada época tiene sus enfoques. Lo que se pensaba en una época, luego en otra época ya no se piensa. Lo que se veía bien, luego se ve mal. Lo que se veía mal, luego se ve bien. Así somos los hombres, cambiamos y la sociedad cambia, muchas veces para bien, otras veces para mal. El cambio de por sí no tiene por qué ser algo malo. A veces es malo, a veces no. El tema es si reconozco quién es Jesús, si reconozco quién es Dios y cuál es mi posición ante Él, ¿a quién estoy siguiendo? ¿A la época en la que vivo? ¿A la moda del momento? ¿Al influencer, al coach de turno? ¿A las opiniones de la calle? ¿O voy a buscar la voluntad de Dios para mi vida, que está en su palabra, en medio de mi situación y en medio de este mundo? La palabra adaptarse puede traducirse también como conformarse. Y realmente yo me pregunto, con la mano en el corazón, ¿queremos conformarnos con lo que hay? ¿De verdad que quieres conformarte? ¿Quieres conformarte con tu vida? Mira, los hombres, las mujeres de toda época de la humanidad, incluso ahora, todos han sido y son religiosos. Todos somos religiosos. No hay nadie en este mundo que no sea religioso. Y te lo voy a explicar. Siempre tenemos dioses, siempre. Tendrán un nombre, tendrán otro nombre, pero siempre tenemos algún Dios.
¿Quién es tu Dios? Puede que sea el trabajo tu Dios. Puede que tu Dios sea el placer, puede que sea las relaciones con otras personas, puede que sea el dinero, puede que sea el deporte, puede que sea el cuidar tu cuerpo, puede que sea tu familia, puedes ser tú mismo, nuestro yo, ¿verdad? Y fíjate en este listado, ¿eh? Vamos a verlo. A ver, ¿el trabajo es algo intrínseco? ¿Es algo malo de forma intrínseca el trabajo? El trabajo, y lo decimos aquí, lo voy a decir, es una bendición de Dios. Puede convertirse también en maldición. Pero ojalá Dios quisiera que todos tuviésemos trabajos y buenos trabajos para poder vivir. ¿Las relaciones son malas? Estamos llamados a tener relaciones, somos seres de relaciones, son buenas. ¿El dinero es malo? Pues ojalá todos tuviésemos el dinero suficiente para poder vivir decentemente. ¿La familia es mala? Hombre, ¿cómo va a ser mala la familia? Aunque a veces te puede hacer mucho daño la familia, pero no es mala. ¿El placer es malo? Dios ha inventado el placer, Dios nos ha creado a nosotros. El cuerpo, el cuidar nuestro cuerpo. ¿El deporte es malo? Aquí algunos dicen, sí, el deporte es malo, Marcos. El deporte sí es malo. No, el deporte no es malo tampoco. Pero fíjate, no son cosas intrínsecamente malas, pero lo que sí que pasa es que son dioses malos. ¿Sabes por qué? Porque son dioses que fallan. Todos estos dioses pueden fallar y fallan, todos. Me puedo quedar sin trabajo, puedo arruinarme, puedo tener una disfunción sexual y el placer sexual se puede tal, mi familia se puede ir, la puedo perder, puedo caer en una lesión. Todos esos dioses pueden fallar. No te conformes con un Dios que falla cuando puedes seguir al Dios que no falla. ¿Amén? Seguimos leyendo. Dice, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos. Transformaos. La palabra aquí es metamorfosis. Y esto es lo que propone la nueva noticia, el Evangelio. Hay esperanza. No todo está acabado. Lo que ves puede cambiar. Lo que ves en ti puede ser transformado. Y no es una rehabilitación, o no es una transformación, que es lo que implica esa palabra. Y el mundo en el que vivimos, ay madre mía, este mundo, el mundo puede ser transformado. Puede y será transformado. ¿Pero cómo? El apóstol Pablo lo explica en otro lugar. Dice, cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Empiezas a ver las cosas de otra manera, con claridad. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, hemos cantado de gloria en gloria, que está muy relacionado con este texto. Contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Y así vemos un estanque con agua estancada. ¿Qué pasa con ese agua si no hay renovación? Pues si no va entrando ahí nada, pues que ese agua se putrefacta, coge mal olor, llega el viento, lleva más cosas, llega un peor, la contamina. Pero cuando vemos al Señor, cuando le conocemos, somos transformados por su Espíritu. Y esa transformación no surge de una vida de privaciones, no surge de la falta de libertad, lo dice el texto. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. No hagas, no toques, no comes, no se trata de eso. Mira, seguramente hay personas a las que admiras en tu vida. Por su profesión, por su conocimiento, por lo buenos artistas que son en el mundo del arte, de la música, de la escritura, por el mundo del deporte, grandes deportistas, por muchísimas cosas. Y seguramente si pudieses escoger y te dijesen, oye, si pudieses tener algo de alguna de esas personas, pues me gustaría escribir como esta persona, o hablar como este otro, o cantar como este, ¿no? O jugar al tenis como Rafa Nadal. Te gustaría tener algo de ellos. ¿Qué pasa entonces cuando vas conociendo a la persona que siendo el amor absoluto, siendo el poder absoluto, sabiéndolo todo, siendo el creador de lo que vemos y lo que no vemos, siendo la definición de amor, de justicia, de verdad, de confianza, ¿qué pasa cuando estamos ante esa persona? Que queremos ser un poco como él. Quiero ser más como tú, hemos cantado. Eso es lo que pasa cuando estamos ante él. ¿Y queremos aprender de él? ¿Quieres conocer lo que dice para tu vida? Bueno, el hecho de que estemos aquí ya es implicación de que sí, de que queremos escucharlo. El hecho de que no te hayas levantado mientras estoy hablando implica que sí que lo quieres saber.
La transformación es posible. Pero esa transformación es mirando a Dios, acercándote a Él. Si miras otras cosas, te transformarás en otras cosas. Hay quien dice que somos lo que vemos. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás viendo? Tú escoges a quién vas a mirar. Somos transformados y somos también renovados. Nuestra mente, nuestras ideas, nuestras creencias tienen que renovarse. Y el Nuevo Testamento está repleto de la palabra de donde surge renovación, de la palabra raíz, que es nuevo. Sí, nuevo pacto. El vino nuevo no se puede poner, ¿verdad?, en odres viejos. Vestido nuevo, nuevo hombre, mandamiento nuevo, cosas nuevas. ¿Os acordáis de esa imagen del estanque? Jesús le dijo a una mujer en una conversación muy interesante, que cambió la vida de una mujer. Le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Y Pablo explica muy bien en otro sitio esa renovación de las personas, de la vida de las personas que aceptan la salvación de Dios y su posición ante Él. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Son nueva criatura. Somos nueva criatura. Es una nueva vida. Una nueva vida para Él. Y puede parecer ilógico que hablemos sobre cómo nos libera el Señor y resulta que nos libera para que seamos sus siervos. Y puede parecer ilógico. Entonces, ¿nos hace libres o no? ¿Se puede ser libre siendo siervo? Pues hombre, si el amo es el Señor, sí. Si el amo es el Señor, sí. Porque ¿sabes cómo es ese Señor? Es el Dios pródigo, el Dios que derrocha. Es ese Dios, ese Señor que nos acoge, nos ve y dice: ven, y nos abraza. ¿Y luego qué hace? Nos pone el mejor de los anillos, la mejor de las ropas, nos ofrece la mejor de las comidas y nos dice: ahora, ¿ves mi casa? Toma, ahí te la dejo para ti, para que trabajes en mi nombre. Eso es lo que hace nuestro Señor. La pregunta es si puedo ser libre cuando mi vida está anclada en un Dios que falla. Ese no adaptarnos, ese no conformarnos, en esa transformación y renovación surge algo, ¿y sabes qué es? Lo sigue diciendo Pablo, que verificamos la voluntad de Dios. En esa vida que vamos manifestando, que vamos viviendo, se va verificando la voluntad de Dios. Es algo curioso, pero es así. Muchos lo habéis experimentado en vuestras vidas. Y vamos conociendo la voluntad de Dios y vamos conociendo sus propósitos, lo que es bueno de verdad, lo que es aceptable, dice, lo que es perfecto, lo que es completo. Jesús en esa primera oración, cuando sus discípulos querían aprender a orar, ¿os acordáis? Dijo Jesús: venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. La voluntad de Dios es lo mejor que puede suceder en este mundo. La voluntad de Dios es lo mejor que puede ocurrir en mi vida y en tu vida. Los propósitos de Dios son buenos, son aceptables, son perfectos, son completos. Es lo mejor para ti, es lo mejor para mí, es lo mejor para nuestros vecinos, para nuestros amigos y para nuestros familiares. Y podrás decir: vale, sí, todo esto está muy bien. ¿Pero cómo se come? Esto alguna persona me le pregunta: vale, sí, pero ¿cómo se come? ¿Cómo se vive el hacer la voluntad de Dios en medio de esta sociedad? ¿Sabes cómo se vive? Buscando conocer a Dios cada día para no conformarnos. Para que lo que nos transforme sea la palabra de Dios. Si no nos transforma la palabra de Dios, nos va a transformar otra cosa. Absolutamente. Y yo creo que tenemos un problema. ¿Y sabes por qué sé que tenemos problemas? Porque los tengo yo. Y como yo soy tan normal, pues digo, pues los demás también lo tendrán, ¿no? Somos muy orgullosos en nuestra propia opinión. Y esto a veces nos lleva a dos posibles extremos. Uno, la muleta. La fe en Dios se convierte en una muleta para algunos momentos de mi vida. En este momento me viene bien, ¿no? Y el domingo vengo a la iglesia y me viene bien porque, oye, me hace conectar con Dios de alguna manera, me hace sentirme bien y descanso, ¿no? Pero solo algunos momentos. Pero para otros yo ya tengo mis ideas, mis historias y no me vengas con rollos, ¿vale?
el gran C.S. Lewis, gran escritor, el autor de las Crónicas de Narnia, gran también apologeta, hablaba de estas muletas y decía que mucha gente seguiría eligiendo apoyarse en muletas a pesar de que lo que se les ofrecía era mucho mejor. Y fijaros lo que dice, os lo voy a leer. Somos criaturas de medias tintas, que flirteamos con la bebida, flirteamos con el sexo, con la ambición, cuando lo que se nos ofrece es el gozo infinito. Somos como el niño que quiere seguir haciendo pastelitos de barro en un barrio pobre porque no puede imaginar lo que significa la oferta de unas vacaciones en la playa. Nos contentamos con demasiado poco, queridos. Nos contentamos con demasiado poco. Y fíjate, el otro extremo, ¿sabes cuál es? El otro extremo es que yo conozco perfectamente la voluntad de Dios y en muchos casos no seríamos capaces de expresar con coherencia y con seriedad y profundidad muchas de nuestras creencias y éticas de vida. Y es un error también. Y es un llamado a ir a la palabra con seriedad. Y gracias a Dios, fíjate, y esto ha sido así porque Dios lo ha querido. El Señor me ha puesto en una iglesia donde desde que vine se toma muy en serio precisamente eso, el profundizar en la palabra de Dios. A veces hemos llegado a temas complicados y nos hemos callado, sí. Y este es también un reto, no nos podemos callar. Tenemos que ir a la palabra, estudiar, buscar al Señor, entender qué es lo que se estaba diciendo ahí, pedirle al Señor que nos ilumine el Espíritu Santo para saber cómo aplicarlo en nuestra sociedad actual. Querido, la responsabilidad que tenemos, los que somos cristianos, la responsabilidad que tiene la Iglesia es muy grande. Pero no olvides que Dios es Dios. Todo surge de ahí. Si sabemos que Dios es Dios y que Dios está ahí, todo lo demás puede ir más rodado. Tenemos que darle a Dios su lugar. Tenemos que arrodillarnos ante Él. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Reconocer nuestro orgullo. Él nos acoge siempre. Acuérdate, te va a abrazar, te va a poner ese anillo, te va a vestir con ropas nuevas y nos va a animar a mirarle, a seguirle. Ahora, otra vez. Oye, Marcos, te estás yendo otra vez. Pero sí, pero la pregunta que estabas diciendo, ¿cómo se vive? ¿Cómo se come esto? ¿Cómo se puede seguir a Dios en un mundo injusto? Pues luchando por la justicia. Y no, el luchar por la justicia no es algo de las ONGs, que están muy bien todas las ONGs, cristianas o no cristianas, que luchan por la justicia. Gloria a Dios por ello. Pero el pueblo de Dios está llamado a luchar por la justicia, a llorar con el que llora, a procurar la paz. ¿Cómo se puede seguir a Dios en una sociedad donde la mentira es la moneda más usada, aparentemente la más rentable? La mentira está muy extendida. Y venir a la iglesia no nos exime, no nos hace diferentes. Puede que haya mentiras en nuestras casas. Puede que haya mentiras en nuestras relaciones de pareja. Puede que haya mentiras en nuestros trabajos. Puede que haya mentiras en nuestras declaraciones de la renta. Puede que haya mentiras en nuestros lugares de estudio. Y podemos hacernos más preguntas. Voy a hacer otra más. ¿Cómo se puede seguir a Dios en un mundo sexualizado? Donde el sexo, por un lado, parece lo más importante, pero por otro la realidad es que se le está quitando todo su valor. ¿Tiene algo que decir Dios sobre mi sexualidad? Pues hombre, lo que yo voy a decirte esta mañana es que si Dios creó el sexo y Dios creó el sexo, Dios tiene mucho que decir sobre tu sexualidad, sobre cómo la vives, cómo la entiendes. El tema es, ¿reconoces que Dios es Dios? Que Él es el que mejor te conoce y que todo lo que Él te puede decir es lo mejor para tu vida? O dices, no, en ese caso no, en ese caso yo, lo que yo pienso, ¿vale? ¿Respondo con mi orgullo? ¿Respondo con mi libro? ¿O respondo con el de Dios? ¿Estoy dispuesto a asumir lo que Dios me dice también en esta área? ¿Sí o no? Bueno, no hace falta que contestes, pero os lo dejo ahí. Me lo dejo a mí, también para mí. ¿Cómo se puede seguir a Dios en una sociedad que se fundamenta en el consumo? En un consumo avaro y egoísta, y nuestra economía está basada en eso. Son preguntas que nos tenemos que hacer. Que los árboles no nos impidan ver el bosque. El mensaje de Jesús trastocó este mundo, queridos y queridas.
Y aunque la cristiandad ha metido muchísimo la pata, el Espíritu Santo ha estado ahí y ha seguido obrando y ha seguido utilizando a iglesias, a hombres y mujeres entregados. Y es innegable que el mensaje de Jesús ha afectado para bien en nuestra sociedad en muchísimas cosas. Y tiene que seguir haciéndolo. A veces somos catastrofistas, y no. El mensaje de Jesús tiene que seguir transformando este mundo. ¿Por qué? Porque el mensaje de Dios sigue transformando y renovando a personas. Y así es como se cambia el mundo. El mensaje de Dios sigue teniendo el mismo poder porque es de Dios y Dios es poderoso. Ahora, quiero implicarme en ese proceso de renovación y de transformación que empieza en mí mismo. Quiero hacerlo. Te puedes decir no, ¿eh? Yo paso, Marcos. Tenemos que hacernos preguntas con honestidad. Tenemos que buscar al Señor con intensidad, con profundidad. Tenemos que aplicar, contextualizar su palabra con mucho valor, con mucha sabiduría. No vivimos en un mundo fácil. Y tampoco quiero dejar el típico mensaje negativo donde se habla de un mundo desde fuera y señalándolo, no. Si hay algo que tengo claro, y espero no olvidarlo porque enseñó Jesús, que un cristiano no está para señalar desde lejos a la sociedad con su dedo acusador. No estamos para eso. El seguidor de Jesús, ¿sabes para qué está? Para amar y para sanar. Amar y sanar. Entonces, ese proceso de sanación implica transformación, renovación, implica también denuncia, exhortación, implica muchas cosas. Con el poder del Espíritu Santo. No podemos ir solos en esta tarea, no podemos ir solos. Las acciones de Jesús, ¿sabéis de qué nacían? Nacían de unas entrañas estremecidas, viendo a la multitud como ovejas sin pastor, ¿te acuerdas? Nosotros tenemos que seguir ese camino. Y nuestras acciones, nuestra predicación tiene que partir de la misma motivación de Jesús. De eso estuvo hablando David Bea cuando estuvo aquí. Es cierto que el mundo no es fácil. Es verdad que el mundo no es fácil. ¿Pero qué esperamos? Ninguno de nosotros somos fáciles. Estamos llenos de contradicciones. Si ninguno de nosotros somos fáciles, ¿cómo vamos a esperar un mundo fácil? No podemos esperar un mundo fácil y no contradictorio si estamos nosotros en él. Pero sí que podemos elegir vivir en este mundo, en esta sociedad, al lado de Dios. Eso sí que podemos escogerlo. Hay un importante experto en teoría de la comunicación, no es cristiano, pero dijo una frase que se me quedó muy grabada. Dijo lo siguiente: esta sociedad está en un coche yendo hacia el futuro utilizando solo el espejo retrovisor. Imagínate conduciendo mirando solo el espejo retrovisor. Los que sois conductores lo sabéis. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Nos vamos a piñar, nos vamos a estrellar, va a haber un accidente, sí o sí. Por muy experto, por muy bien que seas, te la vas a dar. El accidente es algo seguro. Ahora, la otra opción es mirar al que está delante nuestro, al que ya han dado ese camino antes que nosotros, ya han dado el camino perfecto, a Jesús de Nazaret, al Hijo de Dios. Que sea Él, que sea Jesús nuestro GPS, que sea Jesús nuestro Google Maps perfecto y nos muestre su voluntad. Y hablando sobre la voluntad de Dios, y voy a acabar, el apóstol Juan, de una forma tremendamente clara, yo creo que con la sabiduría que da la edad y, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo, escribió lo siguiente: porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también pasan sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La voluntad de Dios no la haremos con nuestras Biblias cerradas. No. La voluntad de Dios no la haremos sin hacernos preguntas, sin hablar con Él, sin buscarle. De esa manera seguiremos otras voluntades. Seguiremos las voluntades de las series que vemos en Netflix, las voluntades de mis amigos, las voluntades de la familia donde Dios me ha puesto, o lo que voy aprendiendo en medios, los medios que sigo, los periódicos o los libros que leo y que me gustan. Todo pasa, pero la voluntad de Dios
permanece para siempre. Queridos, queridas, Marcos, deja de hablar de tu libro. Busca, sigue y entrégate al Dios que no falla. Amén.